No nos parecemos a nadie. Ya la tenemos conectada desde España y le doy la bienvenida a esta joven valiente, la señorita Rosemary. ¡Bienvenida! Hola, muchas gracias. Gracias por la acogida. Un placer tenerte aquí, Rosemary, porque es muy esperanzador para un pueblo cubano dentro y fuera de la isla, un pueblo que prefiere callar, que prefiere virar la cara, que prefiere prohibir que graben para denunciar la mugre en la que los obligan a vivir. Yo te doy las gracias como cubano por alzar la voz por los nuestros sin ser cubana. Así que gracias de verdad por este video, que es la mejor respuesta a influencers que el régimen trata de reclutar en la propia España, como lo es Ana Hurtado, que ha ido a hacer campaña a favor de la dictadura. Mi primera pregunta para ti, Rosemary, ¿qué edad tienes? Tengo 29 años. ¿Y qué te motivó a ir a Cuba? ¿Fuiste a conocer de primera mano las miserias del comunismo? Bueno, a mí me gusta viajar, o sea, siempre voy viajando y descubriendo un poco la sociedad. Me gusta meterme en la sociedad de cada país e ir un poco por mi cuenta. Y además también aquí, como en España, hay ciertas pinceladas ya de socialcomunismo. Entonces, pues me llamaba la atención Cuba para ver realmente qué es lo que se vive en Cuba, porque al final ya sabemos cómo se vive o lo que se transmite desde un régimen totalitario como el socialismo o el comunismo, que al fin y al cabo es lo mismo. Entonces quería vivir un poco por mi propia experiencia, a ver qué es lo que hay en Cuba, porque no se enseña en ningún lado. Me gustaría saber, la Rosemary que fue a Cuba y la Rosemary que regresó, ¿es la misma? Yo volví un poco impactada a medida que iban pasando los días y yo estaba en Cuba. Yo sabía que Cuba estaba mal, fui sabiendo que Cuba estaba mal, pero no me imaginaba que estuviese como lo vi. La represión que se vive allí, la pobreza, y ya no solo la pobreza, sino que el gobierno les limita todo. O sea, no puedes prosperar como persona, no puedes prosperar un negocio, no puedes hacer lo que quieras en tu propia casa. El gobierno no permite que la sociedad avance, porque si la sociedad avanza, al final se echan encima al gobierno y el gobierno ya no se enriquece. Entonces es que es una bola muy grande lo que hay en Cuba, y encima si se rebelan en contra del gobierno los meten en la cárcel. O sea, es muy difícil la situación que viven ahora mismo los cubanos ahí en el país. ¿Pudiste conversar con el pueblo cubano, con la gente que tiene que tomarse esa leche asquerosa que ustedes decían, el tubo está sucio, y no les importaba? No hay solución para eso. Sí, a ellos, la gente que estaba ahí les daba igual, o a lo mejor aparentaban que les daba igual porque si dicen algo, pues los pueden meter en la cárcel. Al final no sabes realmente si es que están apoyando el régimen o simplemente callan por miedo. O sea, sí que es verdad que hay mucho miedo en la sociedad y por eso hay muchos que callan por el miedo a acabar en la cárcel. ¿Qué te contó el cubano de a pie con el que pudiste intercambiar? Los que estaban en la acera, dices. No, en tu estadía en general, ¿cuántos días estuviste? Pues que mucha gente estaba en la cárcel por la protesta que hubo el 15 de noviembre, El 11 de julio, sí. Sí, o el 11 de julio, no sé. Hay gente que dice el 11 de julio, otra gente que dice el 15 de noviembre, al final no sé exactamente. Sí, el 15 no salió nadie, era la protesta de Junior García, un chico que luego no pudo salir a defender a los cubanos y a defender sus derechos a las calles, pero sí pudo salir a recoger una visa a la embajada española y apareció en Madrid. Y hoy lo venden desde allá como el líder de la oposición, cuando realmente lo que es el gran cobarde de la oposición. ¿Qué te contaron de los presos políticos? Pues eso, que hay mucha gente en la cárcel inocente solo por expresar su opinión, o por ejemplo lo de la marcha blanca, que hubo una protesta que iban solamente de blanco, pues que gente que incluso tenía toallas colgadas de blanco, iba la policía a sus casas y les decía que no era adecuado tener eso colgado en sus casas porque era de blanco y no era procedente ese día tener eso.
es que se escucha de todo en las calles, que si vas al médico y te tienen que operar de urgencia por algo, que el médico te hace una lista con todo lo que necesitas para operarte y te dice, si me traes todo esto te puedo operar, pero sin esto no tengo los medios suficientes para operarte. O sea, todo esto es para la gente que dice que en Cuba se vive bien y que en Cuba no se pasa hambre. En Cuba se pasa mucha hambre. La gente revende las cosas que compran de los productos de la cartilla porque no tienen para vivir. O sea, su sueldo es una miseria. Los productos de cada vez son más caros incluso en las tiendas MLC, las que se compran los productos con dólar, son más caras que las que hay en España, cuando su sueldo son 25 o 30 euros cuando hacemos la conversión del peso en la calle. No sé, yo me quedé un poco impactada, la verdad. ¿Pudiste notar como ciudadana de otro país, una joven española que conoce lo que es vivir en libertad, que conoce la democracia, que conoce la abundancia del capitalismo o la diversidad en el capitalismo? ¿Pudiste notar el apartheid que sufre el pueblo cubano, que no puede pagar los lugares que son creados para ustedes, los extranjeros? Bueno, es que ni siquiera yo podía acceder a productos. Yo con dinero iba con euro y no podía acceder a productos porque directamente es que no hay productos. Yo quería comprar una botella de agua y me era imposible encontrar agua en Cuba. O sea, yo misma como turista y con dinero que tenía, afortunadamente, yo he pasado sed en Cuba porque me era imposible encontrar agua, me era imposible encontrar comida. No tenían pan en los restaurantes, en los bares, o incluso decían, está cerrado, es que no tenemos nada. O sea, ni siquiera para mí como turista me podían vender nada. O sea, por eso digo, imagínate para un cubano lo que tiene que ser. Si yo no puedo comprar nada. ¿Y tú que te ibas? ¿Tú sabías que te regresabas a tu país? Imagínate el que no tiene a dónde ir y la única opción que tiene es estar allí hasta que ocurra un milagro. ¿Notaste descontento en el pueblo cubano? ¿Un pueblo que pueda cambiar su realidad? El problema del pueblo cubano es que hay mucho miedo. O sea, hay mucho miedo. Luego también es verdad que me encontré, y tengo algún vídeo de gente mayor que apoya el régimen, porque todavía las hay, pero gracias a Dios las nuevas generaciones que están viniendo de Cuba están abriendo los ojos y saben realmente lo que es, pero la gente mayor sigue apoyando el régimen. Yo tengo una señora mayor que decía patria o muerte, o sea, no es explicable. Gente que está haciendo cola en la panadería de la Libreta diciendo viva la patria, viva Raúl, unas cosas que escuché que es que yo no me lo explico. Y tú como extranjera, ¿cómo ves eso? ¿Cómo puedes explicarte eso, Rosemary? Yo creo que el problema está en el adoctrinamiento y en la educación, que desde pequeños les meten las ideas en la cabeza y una vez que ya te meten eso desde pequeños es muy difícil cambiar la mentalidad una vez que eres mayor. Y eso mismo es lo que se intenta hacer en España. Por eso entiendo bien lo que pasa en Cuba, porque en España se busca un modelo similar desde la extrema izquierda, que es lo que se quiere implantar aquí en España, y por eso mis vídeos de protesta y lo equiparo mucho con lo que se quiere implantar en España. ¿Sentiste miedo que el comunismo llegue a España estando en la isla? Yo creo que el comunismo puede llegar a España, pero es necesario que la gente abra los ojos, porque sigue habiendo gente que defiende el socialismo cuando el socialismo es que no es bueno. O sea, es un régimen totalitario y no es bueno, solo reparte miseria entre la sociedad y recorta las libertades de la gente. Y el problema, como he dicho, está en la educación y en el adoctrinamiento que hacen la cúpula socialista a toda la sociedad. ¿Sientes que a España pudiera ocurrirle lo mismo si los políticos toman este camino? Porque sabemos que, por ejemplo, Podemos es aliado de Chávez, del chavismo, del madurismo, de los comunistas en La Habana, Pedro Sánchez socialista, el partido en el poder ahora mismo, Pedro Sánchez, con todas estas tendencias. Te pregunto, tú como española, ¿sientes que puede ocurrirle esto mismo al pueblo español o crees que no, que ustedes no pasarían por esto?
Yo creo que sí puede ocurrir. De hecho, hay muchos venezolanos y cubanos que viven en España y yo con mis vídeos de protesta sobre la política de España y ahora sobre Cuba me dicen, yo soy cubana o yo soy venezolana y estoy en España y estoy viendo lo mismito que pasó en Venezuela. Tened cuidado. O sea, a mí misma me lo dicen los propios venezolanos que viven en España. Porque una vez que el comunismo se implanta en el gobierno, no hay quien lo quite. Ya se ha visto en Cuba. Cuando no está uno, está el hermano, está el cuñado, ponen a toda su familia con tal de no erradicar el comunismo. Entonces, una vez que se implanta el comunismo en el gobierno, se apoderan de los jueces, de la justicia, se apoderan de la educación, se apoderan de los medios. Y ahí es cuando adoctrinan a la sociedad y no hay quien quite a esa gente del gobierno. Por eso el comunismo y el socialismo es muy peligroso. Agradezco mucho tu valentía, siendo joven, denunciando esta doctrina terrible y luchando por tu país, abriéndole los ojos a la gente en tu país. Porque yo como cubano te digo que la dictadura cubana tiene puesta los ojos en las grandes naciones democráticas del mundo y España es una de ellas. Y cuando lograron hacer acuerdos con los socialistas para reconocer a cientos de nietos, hijos de ciudadanos españoles que emigraron a Cuba cuando la guerra civil, te digo algo, hay muchos votos que salen desde Cuba y que definen quizás el gobierno en España, que votan ciudadanos que no son capaces de elegir a sus propios políticos y sí son capaces de dañar la democracia en tu país. Entonces, es muy importante que no se callen los jóvenes como tú y que denuncien la penetración comunista dentro de las democracias del mundo. Sí, porque el comunismo y el socialismo es muy peligroso y peligra la democracia cuando ellos gobiernan. Y está demostrado. Es así. ¿Te reuniste en Cuba con algún joven opositor? ¿Viste algún miembro de Archipiélago? Estos grupos que han mencionado desde España. No, la verdad es que no coincidí. Solo estuve con el pueblo cubano y solo hablé con el pueblo cubano. Que quería mandar desde aquí, si me dejas un momentito, me están hablando muchos por Instagram, por las redes sociales, no puedo contestar a todo el mundo, muchos me dan las gracias y yo también quiero dar las gracias al pueblo cubano porque me sentí súper acogida en ese país, la sociedad es una maravilla y es una pena que sufra la lacra del socialismo y del comunismo y espero que algún día se termine con eso tanto en Cuba como en España. Gracias, Rosemary, gracias. Un placer conocerte y gracias por alzar la voz por los nuestros. Gracias a vosotros. Un abrazo grande. Ahí está, señores, en exclusiva para nuestro programa. El peligro está claro. Las intenciones de los comunistas y de los socialistas están claros. Cada vez hacer más esclavo y más servil a un pueblo y cada vez manipular la realidad ante el mundo para mantenerse en el poder.